Hola, muy buenos a todos. Este video es una continuación de la parte anterior del tema de electrones deslocalizados. En la sesión anterior, la número uno, lo que vimos es que existen algunas moléculas que tienen electrones que pueden moverse alrededor de toda la estructura o en una parte de la estructura. Y esos electrones los llamamos electrones deslocalizados. Vimos además que no todos los electrones se pueden mover, hay algunos que permanecen confinados en un enlace en específico, pero hay otros que sí pueden hacerlo. Esos que pueden hacerlo son fundamentalmente electrones que se llaman electrones pi, que forman parte de alguna insaturación, o son pares de electrones libres sobre un átomo que tiene electrones no enlazantes. Y se pueden mover siempre exista una posibilidad de movimiento hacia un lugar que lo pueda recoger o que pueda acoger esos electrones. Esos lugares son fundamentalmente átomos hibridizados sp2. Todos los electrones se pueden mover en ese sentido. Para dar como algunas pautas generales, voy a retomar quizás un par de ejemplos y voy a sumar algunos casos que tienen que ver específicamente con reacciones. Entonces, en primera instancia, quizás para retomar el tema y más o menos dónde quedamos, voy a poner un par de ejemplos. Vamos a utilizar aquí, pues, como modo ejemplo, un ácido carboxílico, que tendría entonces el carbonilo, que es este doble enlace con el oxígeno que estoy escribiendo, y tendría además un hidroxilo, 1H. Y ahí ponemos todos los pares de electrones que están sobre el átomo de oxígeno. Cuando nosotros queremos representar entonces el movimiento de electrones, tenemos, bueno, los que están sobre los oxígenos son potenciales electrones a movilizar y los electrones pi del doble enlace también son potenciales para movilizar. Aquí tenemos, por ejemplo, un átomo que voy a señalar su hibridación, es hibridación sp2. El oxígeno también tiene hibridación sp2 y el oxígeno que está en el OH tiene hibridación sp3. Entonces, los electrones no pueden ir hacia este oxígeno, pero sí pueden ir en el sentido hacia la izquierda, porque hacia la izquierda tengo átomos que son hibridizados sp2. Entonces, por ejemplo, este par de electrones puede ser movido a esta posición. Entonces, cuando lo movemos allí, el doble enlace con el oxígeno tiene que subir, porque el átomo de carbono no puede soportar más de 4 enlaces. Entonces ya tiene 4. Si yo le sumo uno extra, le estaría poniendo 5. Entonces, si sumo un enlace, tengo que quitar un enlace. Entonces, el par de electrones del carbonilo sube al oxígeno, que también es hibridizado CP2. Entonces, este oxígeno, este carbono puede soportar este par de electrones y el oxígeno de arriba también puede soportarlo porque precisamente tienen entonces la hibridación que se requiere. Vamos a poner ahí el símbolo de equilibrio y vamos a dibujar entonces el resultado final una vez que hemos movilizado esos electrones. Tenemos aquí entonces los dos pares que ya inicialmente estaban y en el caso del oxígeno vamos a poner ahí el OH y ahora quizás, bueno, voy a apoyarme con otro color para ver esos electrones. Entonces aquí vamos a poner en azul este par de electroncitos que subió, que es el que antes era carbonilo y además un doble enlace que aparece en esta posición. Otra cosa que también es importante es que este átomo de oxígeno adquiere carga positiva y este otro adquiere carga negativa por un asunto de sumatoria de cargas formales. Entonces ahí tenemos dos estructuras. Una que era propiamente la forma inicial que dibujamos y la otra que es producto de la movilización de los electrones. Cada una de ellas, de esas dos, se llaman contribuyentes al híbrido de resonancia. Y además podemos dibujar el híbrido de resonancia si se quisiese, ¿verdad? Pero en este caso quiero pues más bien retomar un aspecto diferente, que bueno, diferente no, pero un tema que también es importante, que es la estabilidad, que fue algo de lo que hablamos. Entonces hay dos contribuyentes al híbrido de resonancia. Un contribuyente tiene todos los átomos con cargas neutras y el contribuyente a la derecha tiene cargas sobre un oxígeno negativo y sobre otro positivo. Entonces decimos que el que está a la izquierda, dado que no tiene cargas como tal, es el más estable. Entonces de los dos hay uno de ellos que es más estable. Ahora, vamos a seguir un momento más con el tema de estabilidad. Ahora voy a hacerlo con un compuesto muy similar, nada más que le vamos a quitar el oxígeno a la especie y esto se llama un carboxilato. Tiene carga negativa sobre el oxígeno. Entonces eso es un ion carboxilato. Y plantearemos el sistema de movimientos ahí en los mismos términos. Entonces siempre para ver cuáles electrones se mueven, simplemente debo fijarme en los pares libres y en las insaturaciones. Y para ver hacia dónde se movilizan los átomos, simplemente tengo que fijarme en las hibridaciones. Este es sp2, este oxígeno es sp2. Sabemos que es sp2 muy fácilmente porque tanto este carbono como el oxígeno participan del doble enlace. Entonces son sp2.
y este solamente tiene enlaces sencillos, entonces es sp3. Bien, allí sabemos que la movilización va desde este hacia la izquierda y no en sentido inverso. Vamos a movilizar este par de electrones para acá y vamos a mover este para arriba. Es un movimiento concertado de pares de electrones. Entonces, del lado derecho tendríamos el segundo contribuyente al híbrido de resonancia, que vamos a poner entonces en estos términos. Los pares de electrones que ya teníamos, los que no se movieron, todos los estoy conservando con el mismo color y con un color distinto, entonces estoy poniendo precisamente aquellos que tienen, aquellos que hemos hecho un movimiento. Entonces ahora el doble enlace ven que aparece por este lado y el par de electrones está arriba. Ahora lo que tenemos que hacer, bueno, aquí hay dos contribuyentes al híbrido de resonancia, el que inicialmente teníamos y el de la derecha, que es el producto de la movilización de electrones que ya realizamos. Vamos a analizar los dos en términos de cuál es más estable. Dijimos que por norma general hemos estado utilizando el criterio de que el que tenga menor cantidad de cargas es el más estable y además sobre qué lugar está concentrada la carga. En la molécula de la izquierda tenemos un enlace doble, un carbonilo con oxígeno y tengo una carga negativa sobre un oxígeno. Y en la derecha tengo exactamente lo mismo, nada más he cambiado el oxígeno donde está la carga, pero sigue siendo una carga -1. Este tiene carga -1 y este tiene carga -1 también. La molécula se parece mucho, de hecho es prácticamente la misma. Entonces decimos aquí que todos son igual, las dos moléculas tienen la misma estabilidad. No hay una preferencia de una sobre la otra y por tanto entonces no vamos a hablarlo en términos de cuál o tal es más estable que el otro. En esos términos generales vamos a decir entonces que tienen igual estabilidad. Ahora, otro aspecto muy importante que tenemos que ver en términos de la estabilidad es cuando tenemos, bueno, aquí lo vimos en términos de oxígenos, ¿verdad? Pero algunas de las especies que presentan movilización de electrones, que también son carbonos civilizados CP2, además de los dobles enlaces, son los carbonos positivos, los carbocationes. Entonces vamos a abrir un espacio por aquí para ver un momento el tema de estabilidad de carbocationes. Aquí me faltó una estabilidad de, digamos, sí, de carbocationes, de algunos cationes. Y vamos a ver en particular dos casos. Un tipo de carbocationes que le llamamos alílicos y otros que le llamamos bencílicos. Y pues vamos a ver un poco cómo influye esa estabilidad en cierto comportamiento desde el punto de vista de reactividad. O sea, qué influencia tienen en el resultado final de los productos que nosotros escribimos. Entonces, primero voy a definir un momento qué significa un carbocatión alílico y un carbocatión bencílico, lo cual es muy importante. Entonces, vamos a poner aquí como una estructura base, digamos, un doble enlace, y el carbono que está, vamos a decirlo así, el que está exactamente después del doble enlace se le llama un carbono alílico. ¿Ok? Si en ese carbono tenemos una carga positiva, es un carbocatión, le llamamos un carbocatión alílico. Entonces, esa es pues su definición pues más simple, más sencilla. Cuando nosotros tenemos un anillo de benceno, ya vimos entonces que la estructura del anillo de benceno podemos simplificarla poniéndole un círculo en el centro. Y eso pues hace referencia a la resonancia o a la movilidad de electrones que hay en lo interno del anillo. Y este carbono de aquí, por ejemplo, es un carbocatión. A ese carbono nosotros le llamamos, voy a tratar de señalarlo un poco más directo hacia el carbono. Ahí le llamamos carbocatión bencílico. Aquí, bueno, ahí corrijo un poco la flecha tal vez para no confundirlo. Hicimos un carbocatión bencílico. Ese es un carbocatión bencílico y el otro es un carbocatión alílico. Ahora, ¿cómo es que presentan resonancias esos dos carbocationes? Es algo que vamos a pues, ver un momento aquí. Voy a tal vez enumerarlos para poderlos trabajar mejor, el A y el B. Empezaremos entonces con el que es un poquito más directo, que sería el A. Entonces, ¿cómo es el fenómeno de resonancia que presenta entonces un carbocatión alílico, como este que estamos poniendo acá? En primera instancia, bueno, lo que podemos analizar en función de las 4 reglas que nosotros escribimos en la sesión 1 de este capítulo es, bueno, si hay electrones móviles. Nos damos cuenta que sí hay electrones que se pueden mover. Estos electrones que están en el doble enlace, que son electrones pi, son móviles, o sea, pueden mover, son susceptibles de movilización. Y se moverían si pueden desplazarse hacia un átomo que esté hibridizado sp2. Entonces vamos a ver un momento las hibridaciones en esta molécula. Este carbono es de un doble enlace, por tanto es sp2. Este que está aquí es también sp2. Y los carbocationes también son sp2. Entonces aquí hay
una posibilidad de movimiento latente de que el doble enlace, que es el que se pueda desplazar, vaya en esta dirección. ¿Por qué en esa dirección? Porque voy en dirección hacia el carbono del carbocatión. Y eso es algo que puede suceder, porque el carbocatión, de hecho, es deficiente en electrones, tiene, pues por su vibración, tiene orbitales p disponibles para aceptar ese par de electrones. Entonces, eso me produce una segunda molécula. Ahora voy a ver un poco lo que sucede. Voy a cambiar el color un momento. El enlace, este enlace que estoy dibujando en azul representa el par de electrones que se movió. Aquí en este extremo ya no hay una carga positiva porque los electrones pues disminuyeron esa carga, terminan por neutralizar esa carga. Sin embargo, en este extremo que está aquí es donde aparece la carga porque el par de electrones se fue de allí hacia el otro sector. Entonces aquí hay deficiencia de electrones. Ahí aparece entonces la carga positiva. Tenemos dos contribuyentes al híbrido de resonancia. Esos dos contribuyentes, por cierto, tienen igual estabilidad. Podríamos ahí haber dibujado el híbrido de resonancia también. El híbrido de resonancia sería la misma molécula que en este caso el color representa la cantidad de carbonos y demás, los átomos y los enlaces que no se movieron. Y con una línea punteada representamos dónde algunas veces estuvo el enlace. Algunas veces estuvo aquí y algunas veces estuvo en este otro lado. Además, otra cosa que debemos incluir es si la carga en cuáles átomos estuvo. Bueno, positiva algunas veces aquí, como en la molécula de la derecha, y en el otro extremo también algunas veces positiva. Si estoy así, está de un lado, y si estoy del otro lado, la carga se desplaza también. Entonces, y esto ponemos el signo parcialmente porque es parcialmente positivo si la molécula está de la forma de la izquierda o parcialmente positivo si está de la forma de la derecha, porque hay interconversión. Entonces ahí tenemos nuestro primer ejemplo de carbocatión alílico. El carbocatión alílico es muy estable precisamente porque presenta esa posibilidad de movimiento. O sea, los carbocationes alílicos se estabilizan por efecto de resonancia, se estabilizan por deslocalización de electrones. ¿Por qué? Porque la carga no está confinada en un solo espacio, se puede distribuir entre la molécula y eso es una condición pues, que agrega estabilidad. Cada vez que en un mecanismo de reacción tengamos la posibilidad de que se forme un carbocatión alílico, ese carbocatión es mucho más estable que otros tipos de carbocationes que no presentan fenómenos de deslocalización de electrones, que no presentan fenómenos de estabilidad por en este caso, pues un fenómeno de resonancia. Ahora vamos a ver un momento lo que sucede con un carbocatión que llamamos carbocatión bencílico, que sería el segundo ejemplo en el que pusimos entonces al inicio de esta presentación. Allí vamos a colocar entonces a nuestro anillo de benceno, pero ahora el anillo de benceno, como quiero representar un poco la movilidad de los electrones, ya no voy a poner entonces el círculo en el centro, sino que más bien voy a hacerlo poniendo todos los pares de electrones libres, los pares de electrones de los dobles enlaces. Vamos a poner el anillo benceno de esa forma. Recuerden que también podríamos haberlo hecho así, que es la forma un poquito más realista y rápida, pero esto no me permite observar claramente eh, cuántos dobles enlaces hay. ¿Verdad? Recuerden que esto es una implicación de realmente lo que nosotros estamos llamando híbrido de resonancia, es decir, los pares de electrones, cómo se desplazan alrededor del anillo en una línea en una serie punteada que va hacia los 6 carbonos del ciclo, así o de la forma que pusimos a la izquierda. La forma a la izquierda es más rápida. Entonces, es una implicación de por qué lo ponemos así. Pero entonces vamos a poner todos los dobles enlaces, los vamos a mostrar para ver un poco el patrón de movilidad. Entonces vamos a suponer que esa molécula tiene una cadena R aquí y aquí hay una carga positiva. ¿Cómo se formó? Bueno, vamos a suponer que se formó en un asunto de mecanismo de reacción en un proceso determinado. Y además, aquí solamente asumo que ya está listo. Entonces, bien, una cosa muy importante, vamos a ver un momento todos los carbonos que están allí. Este carbono y este otro, los dos que puse en rojo, ambos participan de ese doble enlace. Entonces, en realidad los dos son sp2. Este es sp2 y este es sp2. Cuando veo este carbono y este otro, me doy cuenta que también forman parte de otro doble enlace. Entonces, también son sp2 y este es sp2. Y por último, estos dos también están en los extremos de un doble enlace. Entonces, también son sp2. En conclusión, todos los carbonos del ciclo del benceno son sp2, algo que de por sí ya habíamos estudiado en otro momento, cuando empezamos precisamente la explicación de este capítulo. Otra cosa muy importante es, bueno, hemos estudiado ya que los carbocationes también tienen hibridación sp2 y el carbono que está en el extremo
pues es un carbono sp3. Entonces, entre estos 6 del ciclo y este carbocatión puede existir la posibilidad de movimiento de electrones. Entre mejor se pueda movilizar los electrones y más se pueda distribuir esta carga. Lo que hace que una molécula sea inestable es que aparezcan cargas. Si la carga se puede distribuir o se puede disminuir por algún efecto de cualquier tipo, eso hace que la molécula se estabilice, que sea pues, favorable su formación. Entonces, decimos que todos los electrones que son electrones pi, que son las insaturaciones del anillo del benceno, pueden ser movibles si se pueden desplazar hacia un átomo hibridizado sp2. Entonces, a lo interno ellos se desplazan entre sí, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto. Entonces, cuando desplazo para acá, este para acá y este para acá, es precisamente donde obtengo el híbrido de resonancia a lo interno del anillo. Entonces, los electrones que están a lo interno, ellos siempre están desplazándose uno respecto al otro, están movilizándose. Entonces, forman como si fuese un disco de pares de electrones que están girando constantemente. Entonces, si solamente el anillo, giran a lo interno del anillo. Pero aquí vemos que hay también un carbocatión. Entonces, los pares de electrones también pueden desplazarse en esta dirección. Entonces, cuando se desplazan en esa dirección, tenemos de este contribuyente que generamos otro contribuyente al híbrido de resonancia. Ahora vamos a ver que entonces este par de electrones lo voy a dibujar igual porque no he mostrado su movilidad y los otros los voy a entonces ir poniendo. Acá vamos a poner entonces con otro color el par de electrones donde se movilizó, que se movió. Ese fue el que antes estaba adentro del anillo y ahora se movió. Donde ya no está el doble enlace, entonces ahí es donde aparece la carga positiva. Eso sería entonces un segundo contribuyente al híbrido de resonancia. Ahora, ¿es el único contribuyente que puede aparecer? No, nos damos cuenta que no, porque aquí hay un par de electrones que pueden moverse hacia ese carbocatión. Al moverse hacia ese carbocatión, entonces tenemos otra figura que también es un contribuyente al híbrido de resonancia. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner este doble enlace y vamos a poner la molécula, todo lo que no se movió en este proceso. Bueno, habíamos visto que este ya era uno que habíamos movido y ahora en esta posición, este par de electroncitos subió. Donde ya no está el doble enlace, aparece entonces ahora la carga positiva. Ahí habría una carga positiva. Ahora, el sistema sigue todavía movilizando pares de electrones. Esto se puede mover ahora en esta dirección, siempre hacia la dirección del carbocatión en este caso. Vamos a tener entonces un contribuyente al híbrido de resonancia adicional que dibujaremos entonces acá. Pares de electrones y voy a seguir conservando color para los electrones que movilizamos. Movilizamos este y ahora movilizamos este otro. Y en la posición donde ya no está el doble enlace, pues ahí vamos a poner entonces la carga positiva. Ahora, nos damos cuenta que ahí de momento llevamos entonces 4 estructuras desde la inicial, 1, 2, 3, 4, y todas ellas pues representan un fenómeno de cómo se forma una respecto a la otra a partir de la movilidad de electrones. Ahora, lo siguiente que podríamos hacer es un paso adicional. Por ejemplo, esta se puede desplazar para acá. Voy a mejorar un poco la línea curva allí para dejarla a mitad del enlace, no hacia el carbono, sino pues a la mitad. Y allí tenemos pues una estructura adicional que es de hecho, la de partida, nada más que ya hemos movido los electrones en todas las direcciones. El esqueleto de carbonos y ahora entonces decimos, bueno, se movió para acá, esta terminó acá y la carga positiva de donde se fue el doble enlace, de esta posición. Entonces nos damos cuenta que ahí en realidad hemos dibujado 5 desde la inicial y terminamos en la misma inicial. Esta número 5 es igual que la primera. Entonces tenemos 4 estructuras de resonancia que se presentan para este carbocatión bencílico. Entonces vamos a ver, ahí hemos dibujado entonces 2 carbocationes. El primero, el A, es un carbocatión alílico que tiene 2 estructuras resonantes. Esas 2 estructuras hacen que la carga se desplace desde un carbono de un extremo hasta el otro carbono del otro extremo. O sea, hay 2 estructuras resonantes. Sin embargo, en un carbocatión bencílico, la carga positiva puede desplazarse a 4 puntos diferentes de la molécula. Algunas veces aquí, algunas veces acá, algunas veces acá, algunas veces acá. O sea, se distribuye mejor alrededor de toda la estructura. Eso hace que entonces el carbocatión bencílico sea más estable que el carbocatión alílico. Ahora vamos a poner entonces aquí, en términos generales, pues una especie de resumen para la estabilidad
Ahora, voy a abrir aquí un espacio quizás para hacer unos asuntos de escritura que vamos a seguir utilizando. Cuando nosotros tenemos un anillo de benceno, ¿verdad? Que tiene, vamos a poner en este caso el círculo para evitar poner todos los dobles enlaces. Y aquí hay, por ejemplo, una cadena de cualquier tipo, doble enlace, cloro, lo que uno se le ocurra. Todo esto que está aquí, sabemos que es una cadena de alquilo, la podemos poner como R. Y el anillo de benceno, también podemos hacer un sistema de escrituras que se utiliza mucho para abreviarlo, ¿verdad? Para simplificar su escritura y lo hacemos así con un círculo y una línea atravesada en forma diagonal. Entonces este simbolito de forma diagonal está significando un anillo de benceno. Es una forma rápida. A como una cadena de carbono de cualquier tipo, nosotros la ponemos R. Lo mismo hacemos entonces con este símbolo para el anillo de benceno. Me faltó el círculo en el centro. Para el anillo de benceno. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar algunas veces para representarlo. Entonces, cuando ponemos algo como esto, que voy a poner, digamos, acá, voy a mejorar un poco la raya, no me funcionó muy bien. Vamos a hacerlo un poco más grande, ahí está mejor. Y aquí en el extremo tengo un carbono positivo, entonces ese carbono, que bueno, voy a ponerle un color, este carbono que está unido a un benceno, es entonces una representación simplificada de lo que llaman, bueno, aquí puede haber una cadena R y aquí puede haber una cadena R, no importa cuántas cadenas R o otras cosas hayan, lo que me interesa es que el carbono que está directamente unido al anillo de benceno, por ejemplo, bueno, aquí ya el color creo que lo debo cambiar para mejorar un poco la figura. Ese carbono que estoy señalando ahí, que es el que está directamente unido al anillo, a ese le llamamos carbono bencílico. Y si es positivo, entonces es un carbocatión bencílico. Entonces esta simbología que está allí representa a un carbocatión bencílico. Resulta que en términos de estabilidad, vamos a ponerlo allí para recordar entonces cuando estudiamos las notas, en términos de estabilidad, el carbocatión bencílico, que en este caso sería con dos grupos R, es el más estable de todos los que hemos estudiado hasta ahora, ¿verdad? Incluso los anteriores y demás. Sería el más estable de todos. Otro que también sería muy estable sería un carbocatión que también es bencílico. Aquí está el carbono unido al anillo benceno, pero que solamente tenga un grupo R y que el otro grupo que tiene unido pues es un hidrógeno. Solamente tiene una cadena R y además también es bencílico. Entonces, ese es muy estable, pero no tanto como el primero. La otra opción es que sea bencílico también, sigue siendo bencílico, porque está unido a un anillo de benceno, pero lo que tiene son dos hidrógenos, ¿ok? No importa, de todas formas es muy estable. El siguiente en términos de estabilidad sería, por ejemplo, un carbocatión, vamos aquí a poner R, porque la cadena puede extenderse o proyectarse hacia la izquierda, todo lo que sea un carbocatión, en este caso bencílico. Un carbocatión bencílico alílico, perdón, ¿verdad? Recordemos entonces que cuando decimos alílico nos referimos al carbono que está directamente unido a un doble enlace, o sea, el que sigue después de un doble enlace. A eso le llamamos entonces nosotros alílico. Entonces, cualquier bencílico es más estable que un alílico. El grado de sustitución también pues, hace diferenciación entre ellos. Otro tipo de carbocationes que hemos estudiado nosotros era, por ejemplo, un carbono positivo que estaba unido a tres grupos R, que ese es un carbocatión terciario convencional, un carbocatión terciario convencional, vamos a decirlo así. Entonces, ese carbocatión también es estable, pero no es tan estable como un alílico porque no tiene resonancia. Este no tiene resonancia, el terciario. El alílico tiene resonancia, es decir, deslocalización de electrones, y eso entonces hace que sea estable. Los bencílicos, bueno, ya vimos que el fenómeno de resonancia es todavía más marcado. Si el carbocatión, por ejemplo, es secundario, tendría dos cadenas R y un hidrógeno. Sería un carbocatión secundario. Es un poco menos estable. Y pues en última instancia tenemos un carbocatión que puede ser primario y ese es menos estable. Entonces nos damos cuenta que esta orden de estabilidad va a influir entonces en términos de los productos que se forman. Entonces, cada vez que exista la posibilidad de en un mecanismo de reacción que se formen más de un producto, el producto mayoritario va a ser aquel que me dirija en algún espacio de mecanismo en términos de cuál carbocatión
se formará como intermediario para generar el producto más abundante. Entonces voy a explicarlo acá quizás con un ejemplo. Entonces vamos a ver la influencia que tiene que ver esa orden de estabilidad en términos de reacciones. Esta simbología que utilizo yo ahí, RxNS, significa reacciones abreviado. Entonces, vamos a verlo. Aquí vamos a hacer reacciones entonces con algunos ejemplos. En primera instancia, entonces pondremos a un compuesto que sería pues, una cadena, un anillo de benceno, y vamos a poner aquí un doble enlace. Y vamos a hacer la reacción de hidrohalogenación, una reacción pues ya conocida, donde habíamos recordado que lo que hacemos es que adicionamos al hidrógeno y al Br en los extremos de un doble enlace. Entonces aquí tengo el doble enlace, en este extremo y este otro extremo. Lo que significa entonces que nosotros debemos pensar en que puede existir la posibilidad, si hay un doble enlace, de que tal vez haya dos productos. Y digo tal vez. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, uno de ellos sería la posibilidad de que en la cadena de carbonos el Br se adicione en esta posición y el hidrógeno se adicione a esta posición. Ese sería el primer producto. Y la otra posibilidad entonces es que el anillo de benceno, bueno, el anillo de benceno sobre él no ocurre la reacción. Más bien el bromo se adhiera a esta posición y el hidrógeno a la otra posición, es decir, como haciendo un switch, un intercambio, ¿verdad? Entonces tengo realmente dos productos. Ahora, la pregunta evidente que nosotros podríamos hacer es cuál de los dos productos se forma y bueno, en qué mayoritariamente y quizás en qué porcentaje. Bueno, para ahorrarnos un poco la parte esta de la discusión y demás, vamos a ir a los valores experimentales. Cuando hacemos una reacción como esta nos damos cuenta que el primer producto, que es este que está acá, se forma en un 100% y este realmente se forma en un 0%. Es decir, hay una predominancia muy marcada hacia este producto en relación con este otro. Ahora, los dos parecen productos probables porque recordemos que el hidrógeno y el Br, bueno, se pueden adicionar. Además, que la adición es una adición Markov-Nikov, siempre el producto más sustituido. Entonces, vamos a ver un momento el asunto de la sustitución para que veamos que ese no es el único concepto o el único aspecto que tenemos que considerar al hacer este tipo de análisis. Vean, por ejemplo, este carbono del producto que pues, de hecho no se forma, este carbono es secundario, entonces es un producto secundario. Y este otro que está aquí, aquí tiene a un carbono y aquí a otro carbono. Entonces, técnicamente también es secundario. Entonces, los dos parecen ser secundarios. Entonces, uno diría, bueno, los dos son secundarios. ¿Qué más da? Deberían formarse en la misma proporción. Pues resulta que no. ¿Por qué resulta que no? Bueno, porque este carbono, sí es secundario, eso es cierto. Pero además de ser secundario, está directamente unido a un anillo de benceno. Entonces, quiere decir que es, además de ser secundario, es bencílico. Y si es bencílico, ese carbono en un proceso de mecanismo se estabiliza. Vamos a recordar aquí brevemente lo que sucede entonces en un proceso de reacción química sobre una insaturación. Vamos a recordar aquí, por ejemplo, que el HBr, el mecanismo de reacción hace que el doble enlace ataque al Br. El hidrógeno se adiciona en un extremo de tal manera que se forme el carbocatión más estable. Y bueno, luego está el Br allí, voy a ponerlo así, pues un poco rápido quizás, y eso ataca en esta posición y eso hace que se forme el producto que estamos justificando en este caso, que sería entonces el Br unido en esta posición, en el bencílico. Entonces, lo que estoy diciendo en síntesis es que el hecho de que se forme el carbocatión en esta posición, que la llamamos bencílico, es precisamente porque ese carbocatión es mucho más estable a que se forme el carbocatión en esta posición y luego se meta el Br allí. Entonces, el hecho de que se forme ese carbocatión bencílico que se estabiliza con el anillo por resonancia hace que el producto sea abrumadoramente superior tanto para llegar al 100% de una especie respecto a la otra. Si pongo a competir una posición bencílica en competencia con un carbono de cualquier otro tipo, la bencílica le va a ganar a todos los demás. Eso es precisamente lo que tratamos de, o lo que he tratado de poner en este orden. ¿Ok? Habiendo varias posibilidades de dónde colocar un grupo en una reacción de adición o incluso de otro tipo, pero en este caso estamos analizando adiciones, sería que primero se forme, si es posible, el carbocatión bencílico que me originará en el mecanismo al producto bencílico. Cualquiera de los tres, de acuerdo al grado de sustitución.
un alílico, si está en la molécula y es probable unirlo, pues sería favorable. Y si no, pues las normas convencionales que ya conocíamos, terciarios antes que secundarios y en última instancia primarios o metílicos. Pues ahí tenemos la secuencia completa y de alguna forma entonces la justificación de por qué preferir un producto en relación con cualquier otro, en una especie de mecanismo. Ahora, lo siguiente que pues quiero trabajar es algún tipo de reacción específico, que son reacciones de adición, pero cuando los alquenos tienen más de un doble enlace. Entonces, para ese caso vamos a ver reacciones con un tipo de alquenos donde hay dos dobles enlaces. A eso le llamamos reacciones de dienos. La palabra di significa dos veces y pues enos se refiere precisamente al doble enlace, a las insaturaciones. Entonces voy a poner un par de ejemplos por acá. Voy a empezar con una, intencionalmente poniendo los dobles enlaces pues un poco separados unos de otros. Vamos a ponerlo en esta forma. Eso es un anillo de 6. Sería entonces, es un dieno. ¿Ok? Lo que significa que sea un dieno es que tenemos un alqueno aquí, pues sí, o sea, un doble alqueno. Y a ese le vamos a llamar un dieno, para dejarlo ahí entre las notas, y le vamos a llamar dieno aislado. ¿Qué significa dieno aislado? Bueno, que los dos dobles enlaces están bastante separados entre sí en la molécula. Y luego vamos a ver un segundo tipo, que lo voy a poner, quizás lo voy a poner entonces acá. Este otro dieno que vamos a poner es un dieno de un anillo de 4. Y este dieno también, nada más que le vamos a llamar dieno conjugado. El dieno conjugado lo que se refiere realmente es pues una forma de indicar que los dobles enlaces están separados por un enlace sencillo. O sea, van prácticamente consecutivos. No uno exactamente después del otro, sino en una secuencia, ¿verdad? De doble, sencillo, doble. Enlace sencillo, enlace doble. Así. Doble, sencillo, doble. Nada más un sencillo lo separa. En el aislado hay 1, 2, 3 enlaces sencillos que separan a cada uno de los enlaces dobles. Entonces, por eso a este le llamamos aislado y a este le llamamos conjugado. Vamos a seguir utilizando esa palabra de aquí en adelante en el curso de manera más o menos frecuente, ¿verdad? Hablando de dobles enlaces conjugados. Entonces, cuando referimos a eso, es que van, voy a quizás abrirme un espacio por acá, para decir que van en la siguiente secuencia, digamos, enlace doble, sencillo, doble. A esto es a lo que le llamamos entonces conjugado, que ellos están separados precisamente por solo un enlace sencillo. Y los demás pues les vamos a llamar aislados. Ahora bien, habiendo hecho esa aclaración, vamos a hacer una reacción de adición. Vamos a ponerle, por ejemplo, HBr y vamos a asumir que ese HBr está en exceso, o sea que es suficiente para atacar todas las insaturaciones. Sabemos que la reacción sería de adición y la reacción de adición entonces originará, de acuerdo a la regla de Markovnikov, muy importante. Vamos a hacer de una vez el producto más importante. Bueno, ahí voy a abreviar la palabra. Son adiciones Markovnikov. Entonces vamos a pensar en una adición en dos puntos. Primero, para este doble enlace, ahí están los dos carbonos. Vamos a meter de una vez en esta posición a el bromo y en el hidrógeno en el otro, una vez pensando en el producto más sustituido de una sola vez. Entonces la cadena es de 6, vamos a respetar la cadena y vamos a poner el Br. Entonces ya tocamos el primer carbono. Vamos al segunda insaturación, que tiene un carbono en el extremo del doble enlace por aquí y por acá. Vamos a escoger esta posición para meter el bromo en la segunda molécula que se introduce, porque eso sería el más sustituido. Entonces sería nuestro producto. Hasta allí no tenemos ningún problema. Este es un carbono secundario y este es un carbono secundario y bueno, serían los productos que se formarían allí, que nosotros estaríamos pues suponiendo como producto mayoritario. Ahora, el tema fundamental que quiero ver aquí, que vamos a ver una pequeña diferencia, es precisamente cuando tenemos entonces un dieno conjugado y que en ese dieno conjugado, de manera específica, hacemos la reacción y vamos a suponer que estequiométricamente reaccionamos con una molécula de HBr. Ok, entonces aquí nosotros podríamos pensar en dos cosas. Bueno, la primera de ellas es que tenemos dos insaturaciones, esta y esa, y la otra que voy a marcar, en este caso pues con color verde digamos, sería esta posición y esta posición.
las dos insaturaciones, porque la molécula es simétrica, pues en realidad da igual. Podemos pensar en que vamos a atacar al doble enlace que está en azul. Y vamos a escoger de una vez que el bromo se meta en la posición más sustituida. Entonces, como solamente estamos atacando una posición, entonces vamos a decir, una molécula de HBr es la que se está metiendo. Entonces, solamente me alcanza para un doble enlace. Vamos a poner allí el Br y ese doble enlace permanece igual. Porque recordemos que el hidrógeno se pega en el otro extremo, ¿verdad? Del doble enlace. No es necesario ponerlo, pero aquí lo voy a poner. Entonces, cuando nosotros consideramos el producto que se formó, vemos que respecto al doble enlace que estaba respetando el color era más bien azul, entonces vamos a ponerlo aquí y aquí. Esos dos carbonos en azul eran los dos carbonos del doble enlace que sufrió la adición. Esos dos carbonos, si yo los cuento, este digamos es el 1 y este sería el 2. No es que esa sea la numeración para ponerle nomenclatura, pero lo que quiero decir es las posiciones relativas de uno del doble enlace con el otro del doble enlace. Entonces a esto nosotros le llamamos adición 1, 2. Lo que significa 1, 2 no es la numeración de la cadena para ponerle nombre al compuesto. Lo que significa es que un hidrógeno se pegó en un carbono y en el siguiente se pegó el bromo. Eso es básicamente lo que significa adición 1, 2. Ok, entonces uno puede pensar que ese sería el producto pues, que se debe formar y quizás sea el único. Pero resulta que aquí, cuando vemos una reacción como esta, aparece un producto que quizás no es tan fácil de visualizar en primera instancia, que tiene la siguiente forma. La cadena de carbonos es de 4 y además por aquí tenemos entonces al bromo en esta posición y el hidrógeno adicionado en esta posición. Y hay un doble enlace que queda a la mitad de camino que no estaba en el reactivo. Entonces, cuando nosotros contamos dónde está el hidrógeno y contamos a partir de ahí las posiciones, vamos a empezar el hidrógeno, está en este carbono, y ver a dónde quedó el otro extremo, el HBr, que es el bromo, y contamos carbonos. Contamos 1, 2, 3, 4. Entonces, el HBr como HBr se pegó el hidrógeno en el carbono 1 y el Br en el carbono 4. Por eso a ese producto le llamamos producto de adición 1,4. Entonces, cuando tenemos un dieno conjugado, como el que yo acabo de dibujar, y le adicionamos un equivalente de molécula, HBr o cualquier equivalente que hacemos una adición sobre un dieno conjugado, tenemos siempre el producto de adición 1,2, es decir, el hidrógeno en un carbono y en el siguiente el bromo. Es muy fácil y el que todo el mundo tendría en primera aproximación sin mayor problema. El producto de adición 1,4, ese quizás de momento, como no lo he explicado, pues existirá una duda por allí de dónde salió, porque no parece muy lógica su formación. Entonces, realmente lo que vamos a trabajar en este momento es un poco tratar de justificar de dónde sale ese producto. Para poder hacer ese tipo de afirmaciones, entonces necesariamente tenemos que irnos un poco al tema de mecanismos de reacción. Vamos a tomar a nuestro dieno conjugado y vamos a hacer entonces el mecanismo. Ya el mecanismo lo conocemos, pero vamos a sumarle entonces el asunto de estabilidad de carbocationes, que es un tema pues que acabamos entonces de introducir. Ahí está nuestro dieno y vamos a adicionarle a un equivalente de molécula de HBr, pares de electrones libres y todo. Ya podemos escribir mecanismos con cierto tipo de soltura, por lo que ya conocemos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el doble enlace atacando al hidrógeno y el par de electroncillos yendo al bromo. Entonces aquí tenemos entonces en nuestra primera reacción, tenemos, bueno, la cadena de carbonos. Vamos a decir que este doble enlace realmente nunca lo tocamos. Y pues de una vez vamos a considerar que el carbocatión más estable sería este de acá. Es decir, podríamos haber puesto a este extremo como carbocatión o al otro extremo. Bueno, vamos a colocar este. Es decir, el hidrógeno, digamos, lo hemos adicionado en esta posición para que el carbocatión quede allí. Y además, bueno, sabemos que como subproducto por ahí está el Br, que es el otro, la parte inorgánica que queda. Ahora, ¿qué pasa con ese carbocatión? Bueno, ocurren dos cosas. La primera que vamos a decir es que, bueno, yo puedo pues ir en el siguiente sentido, es decir, la reacción puede ir en este primer sentido que vamos a ponerle camino 1, ¿verdad? Como una posibilidad de algo que puede pasar. Entonces, esa posibilidad que puede pasar, y voy a de hecho utilizar este color, sería que el bromo simplemente llegue y se coloque en esa posición. Cuando se coloca en esa posición, entonces nosotros tenemos el siguiente producto, doble enlace, hidrógeno en esa posición y Br en esa posición.
Entonces cuento carbonos donde está el hidrógeno y donde se pegó el bromo, están consecutivos. Si este es una posición, esta es la siguiente posición. Entonces es el producto de adición 1,2, que es el que siempre hemos podido justificar sin mayor inconveniente. Ahora, el tema de dónde sale el producto de adición 1,4 es algo que pues técnicamente pues de momento hay que trabajar. Y para eso vamos a abrir aquí entonces un segundo camino. Ese segundo camino es un asunto que resulta en términos de deslocalización de electrones. Por eso lo hemos introducido antes ampliamente, porque es un concepto importante que me origina otro tipo de productos. Ok, ¿por qué hay deslocalización de electrones? Bueno, fundamentalmente porque esta parte que voy a marcar acá, y especialmente este carbono, que estamos poniéndole un punto allí en esa posición, es un carbocatión bencílico. Y como carbocatión bencílico, entonces tiene la posibilidad de estar presente en dos formas distintas. Una es la que ya acabamos de dibujar y la otra es que haya sufrido un reordenamiento en la cantidad de electrones, es decir, un proceso de resonancia o una deslocalización de electrones. ¿Cuál sería la deslocalización? Bueno, estos son electrones que se pueden mover, hemos dicho una y otra vez, electrones pi. Y además, este carbocatión es sp2. Entonces, este par de electrones puede moverse para acá. Ok, vamos a dibujar lo que resulta eso, que es una reacción a lo interno, digamos. Bueno, una reacción a lo interno, no, una movilización de electrones, un reordenamiento a lo interno de la molécula, sin que todavía hayamos metido al bromo. En realidad, el bromo sigue estando por ahí, no lo hemos puesto como tal. Entonces decimos, bueno, aquí estaba el hidrógeno, voy a seguirlo arrastrando en la misma escritura. Vamos a poner entonces los electrones que se movieron, aquí con una raya, vamos a ponerlo en azul, y aquí aparece una carga positiva. ¿Por qué ahí? Porque el extremo de la izquierda es donde estoy retirando los electrones para trasladarlos a esta posición intermedia. Entonces, allí hacen falta electrones que se movilizaron hacia donde está la raya en azul. Entonces, ahí están los electrones. Y por aquí, pues voy a seguir, voy a poner el bromo otra vez, que lo habíamos dejado arriba, como un producto, un subproducto de la reacción. Vamos a escribirlo un poquito mejor porque creo que no me quedó muy simétrico. Ahora, que está un poco más claro. Entonces tenemos a nuestro bromo y tenemos a esa especie. Lo siguiente que resulta aquí evidente, bueno, es que tengo una carga negativa y una positiva. Entonces listo, ahora nada más tengo que trasladar al bromo a ese carbono del extremo. Y cuando tenemos eso, entonces voy a completar ya la reacción finalmente. Eso me da como producto, entonces vamos a decir 1, 2, 3. Bueno, voy a usar el mismo color que venía usando para evitar allí pues confusión en la escritura. Allí, entonces el hidrógeno está en el extremo, hay un doble enlace que bueno, lo voy a poner entonces en azul y hay un bromo que se pegó entonces en este otro extremo. Ahora sí, vamos a contar entonces carbonos, digo, posiciones para el hidrógeno y para el Br. Entonces yo cuento, el hidrógeno está, puedo contar en cualquier orden, pero lo quiero ver las posiciones relativas. Aquí empezamos, entonces este sería como el 1, este sería el 2, este sería el 3 y este sería el 4. Este es el producto de adición 1,4, precisamente el que habíamos puesto arriba como la otra posibilidad de producto. Y vean allí que el doble enlace está pues en medio de los 4 carbonos. Hay un solo doble enlace donde ocurrió la adición, pero el doble enlace se desplazó por deslocalización. Eso es un asunto en términos de mecanismo. Es lo mismo que pusimos arriba. Ahora, una vez que conocemos por qué sucede eso y en términos de mecanismo, cómo podemos explicarlo, realmente cuando tenemos que enfrentarnos a un ejercicio, vamos a irnos un poco más al sentido práctico. Cuando quiero decir sentido práctico es que, bueno, vamos simplemente a aplicar la norma para justificar entonces esas posiciones en términos de los productos que yo espero que se formen. Voy a hacerlo con un par de, con unos, quizás unos 2 ejemplos. Entonces vamos a poner aquí práctica y vamos a hacerlo específicamente sobre, pues, en este caso, dienos. Práctica de adición en dienos. Entonces voy a poner allí una molécula, pues una relativamente simple. Vamos a empezar con ponerle una numeración a la práctica. Entonces aquí tenemos un doble enlace y otro doble enlace. Entonces una cosa que yo debo intuir cuando tengo una molécula como esta es que hay 2 dobles enlaces. Eso me lo transforma en un dieno. ¿Qué es un dieno? Y la siguiente cosa es que tengo un enlace doble con un enlace doble separado por un sencillo. Entonces es un dieno conjugado. Ok, entonces conjugado. Eso es importante porque entonces tengo que considerar que hay producto 1,2 y que hay producto de adición 1,4. Inmediatamente eso tiene que sugerirse.
Entonces vamos a escribir los dos productos. Lo primero que vamos a hacer es tomar la cadena de carbonos exactamente igual. Bueno, vamos a adicionar HBr o pues HCl, digamos, una molécula de HCl. Importante que sea una, entonces, para considerar que la reacción ocurre sobre uno de los dos dobles enlaces. Entonces vamos a poner la cadena de carbonos, son 6. Ponemos 2, 4, 6. Ahí están los 6 carbonos. No he puesto dobles enlaces todavía porque necesito pues precisar un poco dónde voy a hacer la reacción. Si se fijan, la molécula es simétrica, entonces realmente cualquiera de los dos dobles enlaces que yo tome da igual. Vamos a hacer el de la derecha. Entonces utilicemos, bueno, este carbono que estoy poniendo con una especie de círculo grande y este otro carbono. Entonces va a ser en mi figura este y este otro. Ya le puse una línea, bueno, un par de puntos para reconocerlo dónde voy a centrar la atención en mi reacción. Y vamos a dejar ese doble enlace quietecito. No lo voy a tocar. Entonces, este que estoy dibujando va a ser mi producto de adición 1,2. ¿Qué quiere decir 1,2? Bueno, que voy a en realidad colocar, digamos, al HCl, digamos, al hidrógeno aquí y al Cl acá. Entonces, sería uno de mis dos primeros productos que yo escriba. Por cierto, ahora que lo veo con un poquito más de cuidado, también aquí está el doble enlace. Y si estos son los dos carbonos, este es un carbono y este es otro carbono, ven que la figura es la misma, ahora la volví a redibujar. Entonces puede ser que hayamos puesto al hidrógeno acá y al Br acá. De todas formas, ese es el producto. Si este es un carbono, que vamos a ponerle como 1, vean que no es la numeración de la cadena, es simplemente donde hay una parte del HCl que se adicionó y dónde está el otro pedazo. Entonces ahí ese es 1 y en el siguiente carbono estaría el otro grupo. Entonces es 1, 2, 1 y 2 respecto al primero. Ese es producto de adición 1, 2 y este también es producto de adición 1, 2. Entonces ahí tenemos pues dos productos que son del mismo tipo de adición. 1, 2, 1 y después el otro grupo. El HCl en un carbono y en el siguiente, aquí no puse, creo que aquí me equivoco, aquí no puse hidrógeno, más bien lo que quería poner era Cl. Aquí quería poner Cl y puse hidrógeno, hidrógeno. Ahora sí, H y Cl. Entonces, en un caso, pues un grupo en un carbono y en el siguiente el otro grupo. El H en uno y el Cl en el otro. 1, 2. Y los dos tienen igual estabilidad porque de hecho el sustituyente cloro está pegado a un carbono secundario aquí y este también está colocado en un carbono secundario. Bueno, quizás tenga una prevalencia el de arriba sobre el de abajo, pero en realidad no es algo que haga que el tipo de adición sea diferente, sigue siendo 1, 2. Ahora, la que no habíamos visto entonces es la adición 1, 4. No vamos a escribir el mecanismo en términos de adición 1, 4 porque eso nos haría el proceso muy lento. Lo que estoy tratando de explicar aquí es un proceso un poco más acelerado de análisis para poder llegar a una respuesta más rápidamente. Cuando pensemos en el producto, ya vimos que el producto de adición 1, 1, 2 lo podemos intuir con las normas que ya conocemos y todo lo demás. Para el producto de adición 1, 4, mi recomendación es que lo hagamos un poquitito diferente. Vamos a aislar los dobles enlaces y para eso voy a marcar un punto de arranque donde hay un doble enlace y otro punto donde termina el otro doble enlace. ¿Ok? Y ahí contamos 1, 2, 3, 4. Entonces, el dieno conjugado está confinado entre 4 carbonos. Lo que haya al extremo de la derecha y al extremo de la izquierda no le voy a prestar mayor atención. Entonces, voy a volver a reescribir esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, digo, el doble enlace está entre este carbono y este carbono, que cuento 1, 2, 3, 4. Muy bien, entonces ya conté las posiciones 1, 2, 3, 4. El doble enlace estuvo aquí y aquí. Cuando yo escriba mi producto, lo voy a hacer de manera pues, más rápida, manera acelerada. Sería nada más, bueno, voy a pegar uno de los dos grupos en el carbono que llamaré 1. Digo lo llamaré porque realmente no es la numeración de la cadena, simplemente digo la posición relativa para el hidrógeno. Luego cuento 4 carbonos donde pegué el primer grupo. 1, 2, 3, 4. En el 4, ahí iría el resto de la molécula, es un Cl, entonces sería Cl. Ahí está el HCl ya adicionado. ¿Qué pasa con los dobles enlaces? Dijimos que como solo metimos un equivalente, tiene que haber un doble enlace todavía. Ese doble enlace va a quedar a la mitad de camino entre los carbonos 2, 3. ¿Verdad? Esto sería el producto de adición 1, 4. Esa sería la forma rápida de escritura. Entonces, ahora sí, voy a aplicar eso en un segundo ejemplo y lo haré un poquito más, pues, más resumido. Vamos al segundo ejemplo. Ahora lo voy a hacer un ejemplo que sea, pues, un ejemplo cíclico. Vamos a tomar aquí, pues, un ciclo pentano
ahora es un ciclo penteno y ahora un ciclo pentadieno. Entonces voy a visualizar y voy a marcar los dobles enlaces. Doble enlace separado por uno sencillo. Ok, listo. Entonces este es un dieno conjugado también. Eso significa producto de adición 1, 2 y producto de adición 1, 4. Tengo que considerar las dos opciones. Si hacemos la adición de un equivalente, por ejemplo, de HBr, de un halogenuro de hidrógeno o hidratación o lo que sea. Pero en este caso vamos a hacer un halogenuro de hidrógeno. Y entonces vamos a empezar en esos términos. Voy a tomar uno de los dos dobles enlaces. Ese lo voy a dejar igual. No me quedó tan bonita la línea. Ahí está. Ese lo voy a dejar igual y voy a centrar la atención en el otro extremo. Y ahí vamos a pegar los grupos. Entonces vamos a decir, bueno, pegamos el hidrógeno aquí y el Br allí. Si este es el carbono 1, este es el 2. O sea, si empiezo donde está uno de los dos grupos que adicioné al bromo, al hidrógeno, perdón, y llego hasta el bromo, desde el hidrógeno hasta el bromo cuento una posición. Entonces, 1, 2, 1 y 2. ¿Verdad? Repito, no es numeración para la nomenclatura, es numeración de dónde está una parte de la molécula y dónde está el resto de lo que se adicionó. Producto de adición 1, 2. Vamos a ver el otro producto de adición, que sería el 1, 4. Entonces, la cadena de carbonos, esa no se modifica, lo que se modifica es la distribución de los dobles enlaces. Entonces, vamos a marcar los extremos. Vean ahí donde está en verde, todo ese contorno verde es el dieno conjugado. Entonces, voy a tomar una posición de un extremo al otro extremo y cuento 1, 2, 3, 4. Bien, 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a ir 1, 2, 3, 4. Ok, ahí estuvo el dieno entre esos carbonos marcados. En un lado vamos a poner, por ejemplo, el hidrógeno y en el otro extremo vamos a poner al bromo. Eso sería 1, 4. Y el doble enlace lo vamos a poner entre los 2, 3, a la mitad de camino. Ese sería el producto de adición 1, 4. Bien, una vez que tenemos entonces nosotros eso claro, ya cualquier otro ejemplo adicional que no pueda escribir va por el mismo lado. Quizás una cosa que quisiera puntualizar antes de pues, dar por concluido esta parte es que tenemos otros tipos de dienos, como ese que es cíclico. Entonces vamos a marcar aquí, vean, doble enlace, doble enlace. Ok, es un dieno, pero este dieno no es conjugado porque está separado. Aquí hay uno sencillo, voy a marcar quizás el sencillo con otro color. Entonces, sencillo, sencillo, ok, es un dieno, sí, es un dieno, pero no es conjugado. Ok, entonces ahí ya no voy a pensar en producto 1,4, solamente en producto 1,2. Entonces en mi reacción, cuando adiciono un equivalente de HBr, no puedo pensar en producto de adición 1,4, porque de hecho vean esto, sería 1, 2, 3, 4, 5. O sea, no hay producto de adición 1,4 como tal. Entonces aquí nada más vamos a tratarlo como un alqueno cualquiera. Y agarramos uno de los dos dobles enlaces, decimos el hidrógeno ahí, por ejemplo, y el bromo aquí. Producto de adición 1, 2 y punto. Simplemente ahí acabó el asunto. Ok, entonces en términos generales, hay aplicaciones que podemos darle a esto para predecir productos, ¿verdad? ¿Cuál es el mayoritario? Por cierto, es otra cosa que creo que pues olvidé mencionar. ¿Cuál es el mayoritario cuando tengo producto de adición 1, 2 y producto de adición 1, 4? Bueno, eso es quizás un poco prematuro decirlo, pero sí, normalmente el producto de adición mayoritario es de hecho el 1, 4. ¿Por qué el 1, 4? Porque se forma, recordemos, en la etapa de mecanismo un intermediario carbocatiónico y ese carbocatión se estabiliza por resonancia si hay movilización de esos pares de electrones. Entonces, bueno, pero de todas maneras no quisiera ser tan tajante en porcentajes acá, sino más bien en la posibilidad de que podemos escribir todos los productos que tenemos de una reacción de adición sobre un dieno, particularmente si es conjugado. Bueno, para finalizar, quisiera mencionar entonces que este capítulo también tiene dos reacciones adicionales que ocurren sobre dienos, que son reacciones que llamamos reacciones de Diels-Alder. De Diels-Alder, que para efectos de pues, nuestro curso particular no vamos a incluirlo en la evaluación, entonces esto no tienen que prestarle mayor atención de momento. Sí es importante que lo estudien, pero ya como conocimiento general y no tanto para evaluación. Y el otro efecto que pues no vamos a considerar para estas, cuando estudien el capítulo de este texto, ¿verdad? Que estamos utilizando como base, son los efectos de resonancia sobre la pKa, sobre el valor de la pKa propiamente, de cada molécula. Es un concepto importante de la resonancia para ver cuál molécula es más estable en términos de su formación.
pero no directamente en el valor de la pK. Entonces, esos serían conceptos que dejaríamos ahí de momento, ¿verdad? Simplemente para conocimiento general, no tanto para evaluación. Entonces, de aquí en adelante, lo que vamos a hacer es tratar de conectar estos conceptos estudiados previamente, todo lo que tiene que ver con electrones deslocalizados, con un concepto que llamamos aromaticidad. Y bueno, tiene que ver entonces con compuestos aromáticos, cómo definirlos, dónde se presentan y cuál es su química particular, su estructura y además pues vamos a llegar en última instancia a su reactividad. ¿Qué tipo de reacciones forman esos compuestos? Entonces de momento vamos a quedar por acá y nos vemos entonces en la siguiente. Que les vaya muy bien.